Buenísimo, gente. Bienvenidos, bienvenidas a este bello seminario sobre cómo comenzar a invertir y que puedas tener esas herramientas para dar el primer paso en el mundo de las inversiones. Vamos a empezar hablando un poco, contándole de quién soy, qué es todo esto. Mi nombre es Mataco Iglesias, soy el fundador de La Vida y el Dinero, un proyecto que empezó allá por el 2020, ya cerca de los 3 años, que busca justamente el enseñar, el promover, el difundir todo lo relacionado al dinero y que ese dinero sea una herramienta para nuestra felicidad, para nuestros objetivos, para nuestros sueños y que no estemos atados al dinero, que no lo veamos como algo negativo, sino que veamos lo gran y hermoso que puede ser el dinero para nuestra vida si sabemos aprovecharlo y si no estamos viviendo al 100% pendiente de él. Escribí 2 libros, los 2 libros que se ven por ahí atrás, el de 100 eventos de finanzas para ONG ya hace unos 7 años y a fin del año pasado saqué el libro homónimo de La Vida y el Dinero, el cual también tiene actividades, tiene consejos, tiene tips, tiene un montón de cosas concretas para aprender a controlar tus finanzas personales. Di una charla TED, la primera, porque pienso en algún momento dar otras con diferentes temáticas. Soy Jos, quien habla y quien está a la voz del podcast de La Vida del Dinero, un podcast que está en Spotify y en otras tantas plataformas y que te permite escuchar más de 110 episodios hablando sobre temas relacionados al dinero y relacionados a la vida, que básicamente nuestra vida, querramos o no, gira un poco en torno al dinero, entonces muchos de los temas están relacionados directa o indirectamente con ese dinero. Así que para que conozcan un poco de esta historia, de quién soy, de qué es todo este proyecto de La Vida del Dinero, pero vamos a lo concreto, a qué es lo que vamos a ver en este bello seminario. Primero, entender un poco el contexto actual con un par de datos que vamos a estar hablando como para conocer un poco en cuál es el panorama en el que estamos, la relevancia que tiene justamente el invertir nuestro capital. Vamos a dar esos primeros pasos en el mundo de las inversiones y lo más clave, obviamente, cuánta plata necesito para empezar a invertir y cómo estar en constante capacitación. Lo primero, para tener un par de conceptos básicos, quiero comentarles la diferencia y lo que es la inflación con respecto a la devaluación. Sé que ustedes piensan, pero yo me vine a un seminario de inversiones, no de economía, y no quiero saber tanta información. Tranqui, es algo relax. La idea es comentar un poco para que todos manejemos esa misma información. Con respecto a la inflación, es el aumento generalizado de los precios, que es básicamente lo que conocemos como el IPC, el índice del precio al consumidor, y que todos los meses se va dando un nuevo índice, un porcentaje de inflación, y que por otro lado está la devaluación, que es la baja del valor nominal de una moneda frente a otra, lo que conocemos vulgarmente como subió el dólar. En realidad no es que subió el dólar, sino que se depreció el precio argentino, pero en vez de decir hoy el peso vale 0,033 dólares, es más fácil decir el dólar subió a 380 pesos y queda con un número más decente. ¿Una cosa está relacionada con la otra? A veces, depende. Suelen ir de la mano en algunos casos, en otros no. La devaluación lleva a que tal vez algunas cosas aumenten de valor, lo cual hace que la inflación suba. Entonces, directa o indirectamente, a veces están relacionadas, no siempre, pero está bueno entender que no son la misma cosa, no es lo mismo la inflación y la devaluación, y vamos a ver por qué esto un poquito más adelante, sabiendo que ambas situaciones hacen doler nuestro bolsillo, hacen que nuestra economía, nuestras finanzas estén cada vez más complicadas y que por eso es importante saber en qué invertir y cómo hacerlo. Para que tengamos un contexto, la inflación en los últimos 5 años, de enero del 2018 ahora, fue de un 927% hasta el último dato que sabemos, que es el de febrero. Este viernes se da el dato de cuánto fue la inflación de marzo, se estima que es alrededor de un 7%. Si es así, estamos hablando de que la inflación acumulada va a llegar al 990 más o menos, aproximadamente, va a estar cercano a los 1000%, y que para entender un poco el contexto, lo que compramos antes con 1000 pesos en enero del 2018, hoy en día necesitaríamos
unos 10.278 pesos, como para entender un poco la magnitud de lo que es la inflación. Por otro lado, tenemos la devaluación, que es esto, cuánto se depreció el peso argentino con respecto al dólar. En los últimos 5 años, si tenemos en cuenta el dólar oficial, que al 28 de diciembre estamos hablando de 204 pesos, es un 995% de devaluación, mientras que el dólar blue estamos hablando de 1921%. Claramente muchísimo más que la inflación. Con 1.000 pesos que comprábamos en su momento 53 dólares, a principio del 2018, hoy en día podemos comprar 4 dólares con 89 si podríamos comprar al oficial, que claramente nadie puede comprar al oficial, pero si podríamos sería ese el valor que podríamos comprar, y del Blue podemos comprar 2,65 dólares con esos 1.000 pesos argentinos. Entonces, ¿conviene siempre comprar dólares? Y ahí va la primera pregunta, que espero que me la respondan en el chat. Si creen que sí, ponen sí. Si creen que no, ponen no. Si creen que depende, ponen depende. Vamos poniendo en el chat. Si creen que siempre es conveniente comprar dólares, con este dato que vimos que la inflación fue de un 927, que la devaluación con respecto al dólar blue fue de 1.900. ¿Ustedes qué creen? ¿Conviene siempre comprar dólares? No conviene siempre comprar dólares, pueden ir poniéndolo en el chat, ahí van poniendo sí, perfecto, es una de las opciones, sí, no, depende, cada uno tiene sus propios criterios, entonces vamos a charlar un poco de eso, depende, ponen por ahí, perfecto, sí, buenísimo, sí, conviene comprar, perfecto. Aquí vamos a esto, a entender un poco que el dólar de por sí históricamente siempre es como la inversión para los argentinos desde nuestros pequeños inicios en el mundo de la economía, de que somos adolescentes, tal vez escuchamos a nuestros padres comprar dólares que es la inversión segura, dólares y ladrillos siempre eran como la inversión segura que siempre se replicaba generación y se replica generación tras generación. Y vamos a ver si siempre conviene comprar dólares sabiendo que es una de las primeras cosas que nos enseñan. Y si vamos, por ejemplo, a los últimos años, si compramos en el 2021, con enero de 2021 a la fecha, podemos ver que el dólar, hablando del blue, aumentó un 127%, mientras que la inflación en ese tiempo fue un 232%. Incluso si nos vamos al último año, el dólar aumentó de enero del 2022 un 81%, mientras que la inflación fue un 120%. Entonces, si nosotros en ese periodo de tiempo invertimos en pesos en algo que vaya igualando a la inflación, le estuvimos ganando al dólar. Por ende, si es a largo plazo, podríamos pensar que puede ser una opción viable. Si es a corto o mediano plazo, tal vez hay otras opciones en el mercado que nos puedan servir mucho más para poder ganarle incluso al dólar, obviamente tratar de ganarle a la inflación, sobre todo para poder aumentar nuestro poder adquisitivo, pero está bueno el conocer que muchas veces la inversión en pesos es una buena opción si esta inversión está acorde a la inflación o un poco más, porque el dólar tiene esas disparadas que a veces vuela y se duplica, pero tal vez en el mediano plazo o corto plazo vemos que no necesariamente es la inversión, por ende vemos este ejemplo de los últimos 2 años y que si lo vemos en diferentes épocas y diferentes años, podemos analizar si fue o no conveniente. Claramente no podemos saber de acá a futuro qué es lo que va a pasar, pero nos basamos en los datos que sí tenemos, que es con respecto a lo que pasó. ¿Y qué pasa incluso si compramos dólares y los guardamos en la mesita de luz, adentro de la taza de un jarro de café, en el baño o en la heladera, en cualquier lugar que lo guardemos, incluso en el banco, caja de seguridad? Los dólares también pierden valor, los dólares también tienen inflación. Estamos hablando de un 20% de inflación en los últimos 5 años. Uno dice, bueno, comparado con Argentina, que es 1.000% en los últimos 5 años, no es nada. Es verdad, si lo comparamos con Argentina, tal vez no es mucho, pero perdemos poder adquisitivo incluso teniendo dólares ociosos, teniendo dólares que no generen un rendimiento. Por eso está bueno el poder comprender la importancia de buscar alternativas de inversión. Y lo último, antes de meternos de lleno en lo que venimos a buscar y en lo que empezamos a empezar a entender con respecto a invertir,
quiero traerles este bello cuadro comparativo con respecto al sueldo mínimo en América Latina y comparado con los otros países de la región. Si vemos en la cotización del dólar oficial, el sueldo mínimo lo dividimos por la cotización del dólar oficial y estamos hablando de que tenemos un sueldo de $373 como sueldo mínimo, estaríamos cuarto en esta escala de salarios mínimos de América Latina. Pero como sabemos, en Argentina está el dólar y el dólar, y si lo vemos con el dólar oficial, tal vez no estamos viendo la verdad de la milanesa, por ende está bueno que lo veamos con el dólar blue, el dólar que la mayoría de las personas puede acceder, y ahí estamos viendo que si tomamos ese dólar, tenemos unos ingresos de $203 mensuales como salario mínimo, el cual es el segundo más bajo de la región, por ende sabiendo y conociendo los datos concretos de que nuestros ingresos en dólares son sumamente inferior al resto de la región y ni hablar al resto del mundo, es clave que podamos entender que es sumamente vital el hacer rendir nuestro dinero, ahorrándolo por un lado y que obviamente esos ahorros generen un dinero extra, generen una inversión a raíz de trabajarlo, que vamos a ver cómo empezar a trabajar ese dinero, pero que lo tenemos que hacer sí o sí porque obviamente vemos que la vara comparada con otros países la tenemos mucho más baja, por ende hay que meterle un esfuerzo más, hay que hacer un sacrificio extra y hay que hacer que nuestra plata trabaje para nosotros, porque si no estamos cada vez más complicados. Y muchas veces pensamos que el dinero no, nos hace persona tacaña, muchas veces creemos o juzgamos a las personas que tienen dinero y creemos que hicieron cosas negativas para poder acceder a ese dinero. Tratemos de pensar comentarios o frases que utilizamos cuando vemos a alguien con un vehículo muy grosso o si vemos a alguien que se fue de vacaciones y está recorriendo toda Europa. Pensemos qué frases utilizamos para describir a esas personas y a veces no son las mejores y justamente porque creemos que el dinero nos convierte en personas negativas, en personas tacañas, en personas que no ayudan a los demás. Y básicamente hay una frase de Will Smith que a mí me gusta mucho que es el dinero y el éxito no cambia a la gente, solo magnifica lo que ya estaba ahí desde un comienzo. Y esto lo quiero resaltar porque cuando nosotros tenemos esas creencias, muchas veces en forma inconsciente, incorporada, hacemos todo lo posible para que el dinero se gaste, el dinero salga de nuestro poder, el dinero se pierda. ¿Por qué? Porque inconscientemente no queremos tener dinero, porque si tenemos dinero vamos a ser esas personas tacañas, egocéntricas, que hacen cosas malas, en la cual relacionamos siempre a la persona que tiene dinero con eso. Por ende, vamos a hacer lo posible y lo imposible en nuestra cabeza para hacer que el dinero desaparezca y se aleje de nosotros, ya sea gastándolo, poniéndolo en lugares donde tal vez no son las mejores opciones. Por eso quiero que tengamos esta idea en mente de que justamente el tener dinero no es algo negativo, el tener dinero no es algo malo, sino que te va a potenciar lo que vos ya sos y bienvenido sea la posibilidad de aumentar tu patrimonio y aumentar tu dinero, por ende aumentar tus herramientas. ¿Y cómo mantener mi ahorro? ¿Cómo hacer para que ese ahorro, por lo menos que voy generando, no pierda valor? Quiero que vayan poniendo en el chat en qué instrumentos invirtieron. Si nunca invirtieron en nada, pueden poner en nada, tranquilamente. Pero si invirtieron alguna vez en plazo fijo, pueden poner plazo fijo. Si invirtieron alguna vez en fondos comunes de inversión, pueden poner fondos comunes de inversión. Si invirtieron en acciones, pongan acciones. Pero vayan poniendo en el chat en qué invirtieron alguna vez, si es que lo hicieron. Si no, en nada es una opción. Para saber también el panorama de cuáles son esas inversiones que suelen ser las primeras a la hora de arrancar y con las cuales solemos empezar nuestro camino emprendedor. Plazo fijo, perfecto. Por ahí dicen plazo fijo en pesos, bien. Son de las primeras opciones de inversión que solemos hacer. Plazo fijo, tercero, genial. Claramente es de las opciones que más conocemos, son de las opciones más conservadoras. Vamos a hablar justamente de las opciones conservadoras que tenemos para empezar a invertir sin la necesidad de arriesgar nuestro capital de manera excesiva, lo que para nosotros consideremos que sea excesiva. Ahí empecé invirtiendo en vehículos, bien, en todo lo que es la economía real,
por llamarlo de alguna manera, a la economía del día a día. Claramente son inversiones que son mucho más rentables, pero que requieren de mucho más tiempo y esfuerzo de nosotros. Plazo fijo, fondo de inversión, cauciones, perfecto, son los primeros pasos siempre para invertir, bienvenido sea, y que a veces pasa de que conocemos que personas que han invertido en el mundo cripto, por ejemplo, y que están mal porque vieron una de las caídas o una gran caída de su capital, y el mundo cripto, por ejemplo, es un mundo hiper bursátil, hiper riesgoso, lo cual también puede llevar a tener ganancias considerables, pero que está constantemente en volatilidad, entonces sube y baja de forma muy constante, pocas veces predecible, y que vamos a vivir un montón de veces situaciones donde nuestro dinero tal vez no esté yendo por el camino que esperemos, pero antes de entrar a ese mundo vamos a entrar en un mundo más conservador. ¿Qué es este mundo conservador? Plazo fijo. Plazo fijo es instrumento hiper conocido donde invertimos prestándole plata al banco, por decirlo de una forma simple, le prestamos plata al banco a una tasa fija, a un tiempo especificado, por ejemplo, 30 días, a una tasa del 78% anual, que es la tasa que está ahora. Entonces, el banco a los 30 días nos devuelve nuestro capital más el interés que se generó. Durante esos 30 días no podemos utilizar el dinero, no podemos pedirlo rescatado ni nada, ese dinero queda a disposición del banco. Por otro lado, están los fondos comunes de inversión, que es un instrumento que se gestiona a través de un agente, una persona o un broker que administre esos fondos comunes de inversión, y lo que hace es recibir capital de inversores minoristas que queremos invertir en diversos instrumentos. Entonces invertimos en un fondo común de inversión, que ese fondo común de inversión puede estar invirtiendo en acciones, puede estar invirtiendo en CDR, puede estar invirtiendo en plazo fijo, puede estar invirtiendo en bonos, en distintos instrumentos variados que crea que son los más rentables. Entonces utilizamos ese dinero para que lo administre una persona que se dedica específicamente a eso, a raíz de poder generar ganancias y que ese fondo aumente de valor y nosotros aumentar de valor nuestra inversión. Por otro lado están los fondos Money Market, que son los fondos que tienen una liquidez inmediata. Los tradicionales, los fondos de inversión, normalmente demoran entre 24 y 48 horas en poder retirar nuestro dinero. Si nosotros invertimos, en 24 o 48 horas ese dinero está trabajando. Si nosotros queremos rescatar ese dinero, vamos a tener que esperar entre 24 o 48 horas dependiendo del fondo. En los money market tenemos el dinero de forma inmediata y siempre está generando un interés. Normalmente, justamente al tener más liquidez, al tener ese dinero de forma inmediata, suele dar un poco menos de rendimiento que los fondos tradicionales o que el plazo fijo, pero es una opción para poder tener nuestro dinero trabajando a diario a la vez que lo tenemos disponible. Y las cauciones bursátiles, que es al igual que un plazo fijo donde le prestamos plata a un banco, en este caso las cauciones le prestamos plata a una persona. Y uno puede decir, pero eso no suena muy seguro y muy conservador, pero resulta que sí, porque cuando nosotros caucionamos, la persona que solicita ese dinero lo hace presentando una garantía en títulos. Títulos que sean, por ejemplo, acciones de YPF o acciones de el Banco Galicia o de alguna de las distintas empresas que cotizan en la bolsa. Entonces, si quiere pedir prestado 500.000 pesos, por ejemplo, tiene que dejar en garantía 750.000 pesos en acciones de X empresa. Cuando se vence el plazo y tiene que devolver el dinero, o cuenta con ese dinero y lo devuelve, o si no, la Comisión Nacional de Valores lo que hace es justamente liquidar esas acciones y devolverle la plata a quien la prestó, básicamente. Entonces, siempre se paga, no hay un default, nunca hubo un default con respecto a no pagarse una caución, porque te da esta opción de tener una garantía que sabes que te lo va a pagar la persona o te lo va a pagar la garantía, pero siempre se abona. Y lo bueno que tienen las cauciones es que se pueden hacer de a un día. Entonces uno puede prestar plata a un día, a 7 días, a 10 días. Si nosotros tenemos plata ociosa que sabemos que tenemos que utilizar en 10 días para pagar una tarjeta o un alquiler, no la podemos poner en un plazo fijo porque eso demoraría 30 días. Tal vez no la queremos tener en un fondo de money market para no tener ese temor a utilizarla y gastarla. Podemos utilizar la caución bursátil como una opción para invertir ese dinero, tenerlo durante
7, 10 días parado y que nos vaya generando una rentabilidad. Y bien, ¿cuánta plata necesitamos para invertir? Esa es la primera pregunta y pueden ir poniendo en el chat. ¿Cuánto creen que es lo mínimo que se necesita para invertir, por ejemplo, en un plazo fijo? ¿Cuánto es el capital mínimo que necesitamos? Pueden ir escribiendo en el chat de lo que ustedes crean que es lo mínimo e indispensable que se necesita, porque si no, no se puede invertir para un plazo fijo. Ahí van poniendo 1.000 pesos, bien, quién da más, quién da menos, cuánto es lo mínimo que necesitamos para invertir en un plazo fijo, para constituir a un plazo fijo. No importa el monto no importa el tiempo que lo hagamos, sino con cuánto de montos. Bien, 1.000, a partir de 1.000 pesos, a partir de 1.000 creo, bien, perfecto. Los plazos fijos, si bien depende de cada banco, el monto mínimo, la mayoría suelen ser 1.000 pesos, como bien mencionaron, pero por ejemplo, el Banco Santander, el importe debe ser mayor a 500 pesos. Por ende, 500 pesos es el monto mínimo para invertir en un plazo fijo, en este caso de Santander. El banco BVA creo que el mínimo es 1.000, pero vemos que con algo ya mínimo ya podemos invertir en plazo fijo. Cauciones bursátiles, esto que le comentaba de invertir dentro de lo que es una bolsa, porque las cauciones no se pueden invertir desde el home banking, sino que tenemos que tener una cuenta en algún broker, que es esto que quienes operan, nos sirven de intermediario para operar en la bolsa. ¿Cuánto es el mínimo que creen que se necesita para invertir en cauciones bursátiles? Esto de prestarle plata a otra persona, que esa persona deja títulos sin garantía y al X cantidad de tiempo vamos a recibir esa plata más los intereses. ¿Cuánto es lo mínimo que podemos prestar, por así decirlo, a través de las cauciones bursátiles? Los leo en el chat, a ver cuánto piensan, cuánto creen. Si alguno se invirtió, tal vez sabe. ¿Cuánto es lo mínimo que se necesita para invertir en cauciones? Hay un mínimo, obviamente, de cuánto es ese mínimo que podemos empezar a invertir. Alerta spoiler, no es un peso, es más. ¿Cuánto es ese mínimo? Ya vemos que el plazo fijo, 500 es el mínimo. ¿Cuánto creen que son las cauciones bursátiles, el monto mínimo para empezar a invertir nuestro capital? Los voy leyendo en el chat. ¿Cuánto piensan que se necesita como mínimo para invertir en cauciones bursátiles? 1.000 pesos, bien, acá, perfecto. Para invertir en cauciones bursátiles, básicamente en esto de prestarle plata a otra persona y que la otra persona nos lo devuelva al tiempo que nosotros ya estipulamos anteriormente y ya tenemos la tasa fija, entonces sabemos cuándo y cuánto nos va a pagar. El monto mínimo es de 100 pesos. Con 100 pesos ya podemos estar invirtiendo en cauciones bursátiles. Y para fondos comunes de inversión, depende también, obviamente, la plataforma por la cual lo hagamos, depende si es un banco u otro, pero Santander, que es el banco que por lo menos deja invertir de lo que conozco con menos cantidad de dinero, a los fondos, por ejemplo, superfondos, a partir de 100 pesos ya podemos estar invirtiendo en fondos comunes de inversión. BVA sé que el mínimo es 500, me parece, entonces dependerá de la empresa, pero del banco o del broker, pero con 100 pesos ya podemos estar invirtiendo en fondos comunes de inversión, tal vez en algún lado un poco más, pero acá ya podemos ver que 500 plazos fijos, 100 cauciones bursátiles y 100 fondos comunes de inversión, con 700 pesos ya tenemos inversiones en 3 instrumentos distintos. Podemos decir 701 y ponemos un peso en un fondo de money market, que ahí no hay mínimos, entonces sí, podemos poner un peso. Con 701 pesos estamos invirtiendo en 4 instrumentos distintos y vamos a diversificar, que es la clave a la hora de invertir. Siempre que invertamos dinero hay que diversificarlo. No podemos meter todos nuestros ahorros en ningún instrumento, sino que lo tenemos que dividir en lo que nosotros consideremos acorde a nuestros objetivos, pero es importante que dividamos y que diversifiquemos nuestros instrumentos. ¿Cómo invertimos en estos instrumentos? Los plazos fijos es algo ya conocido, básicamente de los home banking,
está en la opción del menú, ahí van a ver la opción de inversiones. En el caso del Santander, tienen que ir a simular y constituir, ahí ponen el monto que desean, el plazo que queremos hacer. Lo clave es que lo mínimo en un plazo fijo tradicional es de 30 días. Si nosotros queremos hacer plazo fijo por 3 meses, por ejemplo, no nos conviene poner a 90 días, nos conviene poner a 30 días para recibir ese dinero con el interés, luego lo volvemos a poner a 30 días, a ese capital más el interés, y luego lo volvemos a poner a 30 días. ¿Por qué? Porque esto va a generar justamente el interés compuesto. Clave siempre poner plazo fijo a lo mínimo, que son estos 30 días en los plazos fijos tradicionales. Si invertimos en los plazos fijos UVA, que son estos plazos fijos que van acorde a la unidad de valor adquisitivo, que sería acorde a la inflación, el mínimo es de 90 días, y ahí sí es lo mínimo que lo podemos poner. Entonces, plazo fijo tradicional, mínimo 30, lo ponemos en 30, plazo fijo UVA, mínimo 90, lo ponemos en 90. Cuando ponemos 30 días ya nos va a aparecer la fecha de vencimiento y a esa fecha ya vamos a poner siguiente y nos van a aparecer todos los montos de cuánto vamos a cobrar, de cuánto es la tasa efectiva anual. Esta tasa efectiva anual que dice acá es justamente si nosotros todos los meses ese interés que cobramos lo reinvertimos con el capital inicial, en vez de recibir un 78% más, por ejemplo, si invertimos 100.000, en vez de recibir 78.000 pesos más, vamos a estar recibiendo 112.980 pesos más. ¿Por qué? Porque vamos a estar reinvirtiendo los intereses gracias a el interés compuesto. Lo mismo, si lo queremos hacer, por ejemplo, en el BVA, también aparece la opción de plazo fijo, ahí plazo fijo clásico, ponemos el monto que queremos a la cantidad de días, nos va a aparecer el resumen de lo que estamos haciendo y contribuyendo como plazo fijo, le ponemos siguiente y ya estamos ok. Con respecto a los fondos comunes de inversión, si queremos invertir en fondos comunes de inversión, ahí vamos a poder hacerlo desde nuestro home banking, pero vamos a tener que activar lo que se llama cuenta custodia. Cuando hacemos la cuenta custodia es algo que no tiene costo, no es necesario abonar nada ni ir a ningún lado, se hace todo de manera online hoy en día, pero nos va a pedir que activemos esta cuenta custodia, nos va a hacer un par de preguntas, un test para que nosotros podamos responder y que sepan cuál es nuestro criterio, cuál es nuestro perfil. Y una vez que hagamos eso, que a veces, dependiendo del banco, puede demorar de 1 hora a 24 horas en habilitarlo, ya vamos a tener la cuenta custodia habilitada y vamos a poder invertir en los fondos como una inversión. Si lo queremos hacer, por ejemplo, en el VA, vamos a inversiones, vamos a fondo común de inversión, nos va a aparecer esta solapa que vemos acá de solicitar suscripción a fondo común de inversión, que es a donde vamos a ir, solicitar rescate, compra acción y bono, vender acción y bono, hacer suscripciones primarias y baja de cuenta custodia, son cosas que lo vamos a ver después en lo que es el curso de mi primera inversión, pero para que tengan una noción, si queremos empezar a invertir con los fondos comunes de inversión, solicitar suscripción a fondo común de inversión. Ahí nos va a desplegar todos los fondos comunes de inversión que hay en este banco, por ejemplo, que están separados por fondo de plazo fijo, fondo de renta fija a corto plazo, fondo de renta fija, fondo de renta mixta y renta variable. Ahí lo que vamos a hacer es elegir uno, por ejemplo, el fondo FBA calificado, le vamos a dar a continuar y nos va a aparecer que pongamos cuánto dinero queremos suscribir, cuánta plata queremos invertir. Básicamente, ponemos el monto, en este caso será 1.000 pesos, le damos a continuar y nos va a aparecer para confirmar la operación de 1.000 pesos y ya estamos invirtiendo en ese fondo común de inversión. La operatoria en los bancos son todas bastante similar. Inversiones, fondo común de inversión nos va a aparecer. Podemos ir comparando, analizando. Más adelante vamos a estar viendo justamente en el curso de, bueno, qué tener en cuenta, qué poder ver dentro de un fondo común de inversión para ver cuál elegimos, pero para suscribirse y para empezar a invertir y romper esa primera barrera, con esto muy simple, ya lo hacemos. Y si queremos invertir en los fondos Money Market, estos fondos que tenemos la liquidez inmediata, pero que todos los días nos va dando un rendimiento, una de las plataformas más conocidas que todos utilizamos, o la gran mayoría, es Mercado Pago, no ese Mercado Pago que vemos ahí en la calle, sino el Mercado Pago tradicional, y que es tan fácil como entrar a la aplicación, al lado del dinero que tenemos, nos parece justamente invertir nuestro dinero. Si ya lo tenemos invertido, nos va a aparecer ese porcentaje que es el que dio en los últimos 30 días anualizado. Siempre los que son los fondos Money Market
no sabemos exactamente cuánto va a dar, porque es un fondo común de inversión. Sabemos cuánto dio, pero no nos asegura que nos vaya a dar lo mismo. Entonces, lo que dio en los últimos 30 días lo anualizan, o sea, si en 30 días dio esto, entre 65 da esto, regla de 3, y ese es el porcentaje que aparece. En este caso, por ejemplo, vemos Mercado Pago, 63,5%. Si vamos ahí, si no tenemos la plata invertida, tocamos ahí, ponemos invertir nuestro capital y va a estar generando ese rendimiento y esa inversión de manera constante. Y si ya lo tenemos invertido, podemos tocar ahí y ver justamente cuáles son los rendimientos que vamos teniendo. Otra plataforma que tiene fondos Money Market es Walla, que también entramos a la aplicación, vamos a la parte de inversiones, ahí nos van a aparecer distintas inversiones que podemos hacer. La primera son los fondos común de inversión y una vez que estamos ahí, vamos a el saldo disponible, nos va a aparecer a la izquierda, el saldo invertido a la derecha y vamos a tener que tocar la flechita que va justamente para la derecha para hacer que nuestro dinero se empiece a invertir. Cuando necesitamos ese dinero, es hacer la misma operativa, pero la flecha para el otro lado lo tocamos y vamos a tener la plata disponible en ese mismo momento. Es un paso más que hay que hacer con respecto a Mercado Pago, que lo hace de forma automática todo, pero es una opción también para tenerlo. Acá vemos que en los últimos 30 días, anualizado, lo que es Walla dio un 64,93% con respecto a Mercado Pago, que había dado un 63%. En este caso, Walla dio un poco más en los últimos 30 días respecto a Mercado Pago, para que lo tengamos como opción también para diversificar o para poder tener nuestro dinero invertido si no queremos tener ese fácil acceso a Mercado Pago, a que gastemos ese capital que estamos ahorrando, puede ser una buena opción utilizar Walla. Personal Pay y Naranja X creo que también son dos plataformas que tienen estos fondos Money Market para tener el capital invertido y a la vez disponible para utilizarlo en cualquier momento. Y si tenemos un perfil más arriesgado, si queremos invertir más en todo lo que es el mercado bursátil, acciones, CDR, etcétera, ¿cuánto creen que es lo mínimo que se necesita? Ahí pueden ir poniendo en el chat cuánto es el capital mínimo que necesitamos para invertir en todo lo que es acciones, por ejemplo, si queremos empezar a comprar. Acciones básicamente es el acceder a una parte de una empresa con el propósito o la esperanza o el análisis justamente de que esa empresa crezca de valor. Entonces, al nosotros tener una parte de esa empresa, vamos a tener un valor cada vez más grande con el correr del tiempo si esa empresa va creciendo. En resumen, básicamente, eso serían las acciones. Si nosotros queremos invertir en acciones, que podemos tener acciones de empresas como YPF, de Banco Galicia, de Banco BBVA y distintas empresas que cotizan en la bolsa, ¿cuánto es lo mínimo que nosotros necesitamos para invertir en acciones? ¿Cuánto creen que es lo mínimo que necesitamos para invertir en acciones? Ya vimos que plazo fijo, dependiendo el banco, puede ser 500, puede ser 1000. Cauciones bursátiles, vimos que es a partir de 1000. Fondo común de inversión, algunos bancos 100, otros 500. Pero para invertir en la bolsa, lo conocido de invertir en la bolsa, en el mercado de valores, ¿cuánto creen que es el mínimo? Pueden ir poniéndolo en el chat y compartimos ahí el monto mínimo que necesitamos para empezar a invertir en la bolsa, que es algo que claramente tiene un perfil mucho más arriesgado que el invertir en plazo fijo, fondo común de inversión o cauciones, que son perfiles más conservadores. Pero les leo en el chat de cuánto creen que es lo mínimo que necesitamos para empezar a invertir en la bolsa. Lo cual es algo que obviamente hoy en día se hace todo de manera digital, no es necesario ir con plata física a ningún lado. Obviamente no es necesario que lo sepan, sino un monto de cuánto creen que es lo mínimo que necesitamos. ¿Cuánto piensan, cuánto calculan, cuánto imaginan que es lo mínimo que necesitamos para invertir en acciones? Bien, ahí ponen, no sé, perfecto, 1000, bien, un monto de 1000 para arrancar para invertir en la bolsa, puede ser una opción. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuánto necesitamos para invertir? 10 pesos mínimo. No conozco acciones de 10 pesos, pero necesitarías el poder comprar como mínimo una acción.
básicamente para poder invertir en la bolsa, pero bien, quién da más, quién da menos, les leo por el chat, y que 50, perfecto, 50.000, ahí aparecieron como tres ceros más, perfecto. Muchas veces pensamos y tenemos esa idea de que para invertir en la bolsa, primero necesitamos estar con traje y corbata, porque es ese esquema y esa estructura que muchas veces nos vendieron de invertir en la bolsa, es algo que solo acceden personas que están a un cierto estatus y con un cierto nivel de ingreso y demás. Hoy en día uno invierte en la bolsa desde la comodidad de su sillón, con pantuflas y medias, o jotas y medias, shortcito y la remera más agujereada que tenga, e invierte en la bolsa igual que esa persona que esté trajeada en una oficina, y que no necesitamos un capital enorme para invertir en la bolsa, sino con, por ejemplo, la acción más económica, que sería la de Comercial de Plata, que entre otras cosas no creo que ya vendió, pero tenía Parque La Costa, está a 23 pesos. Si nosotros compramos la acción de 23 pesos, con comisiones y demás, nos da 23,16 centavos. Con 23 pesos nosotros ya estamos invirtiendo en la bolsa. Obviamente los rendimientos van a ser acorde a nuestra inversión, pero vemos que no necesitamos un capital muy elevado, para nada elevado, sino que necesitamos empezar y dar ese paso. Si tenemos 100 pesos, 200 pesos, 300, 1.000 pesos, que es un monto hiper accesible para ahorrar, ya podemos empezar a invertir en distintos instrumentos. En esto que hablábamos, desde plazos fijos, si nunca lo hicimos, fondos comunes de inversión, probar distintos fondos, empezar a invertir en cauciones, e incluso empezar a dar esos primeros pasos en la bolsa para empezar a conocer cómo es la estructura, cómo se compra, cómo se vende. Con 200 pesos podemos jugar tranquilamente y ver distintas opciones que tenemos para comprar y vender. Obviamente, si queremos invertir de forma seria, vamos a requerir o contratar a un profesional o empezar a estudiar respecto para ver que lo que estamos haciendo va acorde a una lógica. Pero para que tengamos una idea, las cotizaciones de las distintas empresas de acá en Argentina, por ejemplo, si queremos comprar Edenor, una acción te sale 175 pesos, o Banco Superbit te sale 194, Telecom te sale 436 pesos, YPF, que hoy en día es la que más cara está en valor nominal, estamos hablando de 4.900 pesos, Cablevisión 980, son valores que son accesibles claramente a la hora de invertir. No necesitamos 20.000 pesos, 50.000 pesos para empezar a invertir, sino que con montos mínimos podemos hacerlo, e incluso invertir en CDR. ¿Qué son los CDR? Certificado de depósito argentino, sería la definición exacta, pero es básicamente el comprar acciones que no cotizan en el mercado argentino. ¿Como cuáles? Como Google, Microsoft, Amazon, PayPal, cualquier acción que no cotice en el mercado argentino, bueno, no cualquiera, pero muchas de las acciones que no cotizan en el mercado argentino, las más reconocidas, podemos comprarlas a través de CDR. Y estos CDR tampoco es que tienen un precio sumamente elevado. Acá, por ejemplo, podemos ver Telefónica 220 pesos, Amazon 277 pesos. Si queremos comprar Zoom, plataforma a la cual estamos utilizando en este preciso momento, 596 pesos, BlackBerry 611, Google 725 pesos. Esto, a ver, no quiere decir que vemos Google 725 pesos y que IPF está 4.900, entonces IPF es más grande que Google. No, no funciona así. Primero porque los CDRs tienen ratios, que es justamente lo que se divide la cantidad de parte, por así decirlo, de la acción original para que sea más accesible la compra en Argentina, y porque depende un montón de factores, de cuántas acciones emitieron y demás, para que vaya acorde al precio. Pero para que podamos ver que no necesitamos un gran capital para empezar a invertir, para dar estos primeros pasos en el mundo de las inversiones. Y si queremos aprender más, ¿cómo es lo que queremos charlar y que quiero compartirle? Obviamente lo clave está en empezar a charlar, dialogar con personas que estén invirtiendo, que estén dando sus primeros pasos, poder preguntar, poder consultar, poder intercambiar de dónde invertís vos, en qué fondos, cómo te fue, invertís en acciones, a través de qué plataforma. Conversar es algo que nos enriquece un montón. Obviamente el estar leyendo artículos, libros, ver videos, consumir todo el contenido relacionado nos va a ayudar un montón
a tener la mayor cantidad de herramientas posible para nuestras finanzas y para nuestras inversiones. Y obviamente está la opción de hacer cursos y que en esta última parte es en lo que me quiero enfocar para comentarles un poco más con respecto a mi primera inversión, que es MPI, el curso donde vamos a estar hablando, viendo y teniendo las herramientas concretas para empezar a invertir, para que vos de cada clase del curso tengas ya inversiones concretas hechas, que puedas ver cuáles son las inversiones que más te convienen acorde a tus objetivos y que va a empezar, va a ser la primera edición que arranca este jueves próximo 20 de abril a las 8 de la noche. Va a arrancar con las clases en vivo, van a ser 3 clases y que cuando termines el curso vos vas a tener conocimiento sobre, obviamente, invertir en plazo fijo, vas a saber invertir en fondos comunes de inversión, en cauciones, vas a saber qué son y cómo invertir en acciones, CDRs, ETF, obligaciones negociables, conocer cuáles hay y qué plataformas cripto usar si querés invertir en criptomonedas, conocer cómo es la mejor manera de hacerlo y a través de dónde, cuál es tu perfil de inversor, si sos una persona más agresiva, si sos una persona más conservadora, saber cómo comprar dólares al mejor precio, si conviene en algún momento comprar dólar MEP, si conviene comprar dólar blue, saber cómo hacer cada una de esas operatorias, el armar tu propio plan de inversión de retiro para que no dependas de la jubilación, que probablemente no esté de la misma manera cuando lleguemos a edad de jubilarnos, si es que está siquiera, que sepas qué instrumentos conviene acorde a cada objetivo que tengas, que sepas qué inversiones alternativas existen, además de todo lo que es el mercado financiero, cuáles otras opciones hay y cómo diferenciar justamente una buena inversión de una estafa, que hoy en día aparecen muchísimas oportunidades de inversión, pero que muchas de ellas lamentablemente son estafas. Entonces vamos a hablar y para que puedas descifrar y conocer cuáles son buenas oportunidades de inversión y cuáles, la verdad, que son estafas. Como les comentaba, van a ser 3 clases todos los jueves de 1 hora y media cada una de ellas. Se van a habilitar solo 10 cupos en esta primera edición. No creo que sea algo tan grande porque quiero focalizarme en charlar con cada una de las personas que se sumen para ver en qué invirtieron, en qué están invirtiendo, dar un apoyo y un acompañamiento personalizado. Entonces no se va a sumar más de 10 personas en este primer lanzamiento, que obviamente las clases van a quedar grabadas y van a estar disponibles para que uno las pueda rever en el momento que quiera, incluso si no llega por algún motivo a ver la clase, la puede ver más adelante desde la comodidad de su casa, en algún viaje o en el momento que le sea más cómodo. Y va a haber una comunidad de WhatsApp donde vamos a estar intercambiando justamente distintas opciones de inversión, distintas plataformas que van a aparecer, oportunidades que nos llegan y que queremos compartir porque creemos que es una buena opción, oportunidades que desconocemos, dudamos y queremos saber la opinión de otras personas que justamente estamos en el mismo ambiente y en la misma comunidad acorde a eso para poder compartir y mejorar nuestras finanzas y nuestras inversiones. Y el valor que tiene este programa, este curso, es de 29.900 pesos por estas 3 clases, la comunidad, el acceder a las clases grabadas, todo el acompañamiento personalizado. Y lo que estoy dando como opción justamente a partir de este lanzamiento es la posibilidad de sumarse antes del domingo próximo, antes del domingo 16, con un 50% de descuento, lo cual quedaría en 14.950 pesos nada más, que lo puedes abonar por tarjeta de crédito o por transferencia bancaria, de la forma que te genere más comodidad, y que incluso quienes son parte de TCD, tomando el control de mi dinero, que es el curso que también damos de todo lo que es gestión, control y organización personal acorde al dinero, quienes ya son parte de ese curso pueden acceder a este con un 20% de descuento extra al que ya se está dando para que les sea aún más accesible y lo puedan aprovechar y empezar a invertir con herramientas concretas, con plataformas propias, compartir un poco, que le voy a estar compartiendo un poco de mi portafolio, de dónde invierto, en qué invierto, porcentajes, cómo lo hago, y todo lo vamos a estar charlando en cada una de las clases para que puedas aprender y ser lo más experta y experto posible en relación a las finanzas personales y en este caso específicamente en relación a las inversiones. Quedamos pendientes a cualquier consulta, duda que haya por ahí, lo pueden ir poniendo en el chat y vamos dialogando a través del chat cualquier duda que haya. Si se quieren sumar, si tienen alguna duda al respecto, bienvenido sea que la puedan dejar.
lo que es la grabación, la vamos a cortar por aquí y vamos a